el sistema de justicia. El GIEI considera que el sistema de justicia en Bolivia necesita reformas para que sea independiente, transparente y capaz de impartir justicia a todos los ciudadanos de manera justa. El informe señala que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones y injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos. La mayoría de los juezas fiscales actualmente ocupan cargos de carácter transitorio. El GIEI destaca que la falta de independencia precedentes de persecución política en periodos anteriores y que esa práctica persiste en la actualidad. Otra tendencia que se observó en los expedientes investigativos y judiciales iniciados entre septiembre y diciembre de 2019, el uso frecuente de las figuras penales de sedición y terrorismo para promover la persecución penal de personas participantes de movilización social y de líderes de oposición. Mis colegas van a hablar mucho más sobre ese tema cuando hablamos de las recomendaciones. El segundo tema importante, y transversal e estructural es la cuestión de racismo, dirigido sobre todo contra los pueblos indígenas. El GIEI entiende que el racismo contra los pueblos indígenas es histórico y estructural. En la historia postcolonial de Bolivia, los pueblos indígenas originarios y campesinos han sido excluidos en gran medida de la toma de decisiones y del disfrute de la riqueza extraída de los recursos naturales del país. Esta situación cambió con la elección del presidente Evo Morales en 2006 y ese éxito del MAS, la elección de Evo Morales como presidente, aumentarán la presencia de representantes de los sectores de la sociedad que habían sido tradicionalmente dominantes y generó consiguientes actos de racismo. El racismo y el desprecio dirigidos a los pueblos indígenas se expresaron a través del lenguaje y las acciones durante el periodo de disturbios en las elecciones y el periodo postelectoral, y posteriormente por el gobierno interino. La quema de la huipala, los epítetos racistas utilizados por la policía y las fuerzas armadas y la violencia física dirigida específicamente contra los pueblos indígenas, incluidos las mujeres indígenas, constituyen graves actos de discriminación. El grupo de expertos también observa con preocupación la forma en que las cuestiones de raza se han utilizado políticamente, contribuyendo así a la polarización de la sociedad. El tercer tema es la violencia sexual y de género. El grupo de expertos ha documentado numerosos casos de violencia sexual y violencia contra las mujeres. Estos actos de violencia sexual fueron experimentados tanto por mujeres como por hombres y perpetrados por miembros de la policía y de las autoridades, así como por miembros de la sociedad civil. Estos actos de violencia incluyen desvestir a la víctima por la fuerza,
tocamientos de carácter sexual, amenazas de violación y la propia violación. El GIEI registró casos de violencia contra personas detenidas por la policía, a menudo acompañado de insultos de carácter político o racista. La prevalencia de la violencia dentro de los confines de la comisaría contra los detenidos parece ser sistemática y hasta la fecha no ha sido sancionado. Por último, el GIEI da ejemplos de turbas de diferentes tendencias políticas que utilizan las amenazas y la violencia contra los opositores políticos y otras personas, violando sus derechos a la integridad física y mental. El cuarto tema es la seguridad pública y estabilidad democrática. La información descrita y analizada en el informe revela que durante la crisis política de 2019, las fuerzas policiales y militares asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos. Durante los días de conflicto, la policía boliviana no fue capaz de resguardar el ejercicio pleno del derecho a la protesta, ni cumplió adecuadamente con su deber de evitar actos de violencia, garantizar la deficiencia de recursos humanos y de manejo de técnicas preventivas, por lo que sus efectivos fueron superados. Asimismo, se observa que la policía dejó de actuar para prevenir hechos de violencia. Por momentos se desempeñó de modo arbitrario, mientras que en otras ocasiones se constató el empleo excesivo de la fuerza. La situación estructural de la policía boliviana y de las Fuerzas Armadas merece un trabajo de comprensión amplio sobre las necesidades de ambas instituciones. Y finalmente, el quinto tema es protesta y libertad de expresión. El GIEI constata que la sociedad boliviana ejerce de manera activa su derecho a la manifestación. La protesta es una de las formas más importantes con que los distintos segmentos sociales han expresado y hecho públicos sus reivindicaciones a lo largo de la historia. Durante la crisis de 2019, el derecho a la protesta fue vulnerado por las autoridades y también por parte de manifestantes al sobrepasar los límites que se reconocen en ese derecho. El grupo de expertos observó que la respuesta del Estado boliviano a las manifestaciones y protestas que tuvieron lugar principalmente entre octubre y noviembre de 2019 se caracterizó en algunos eventos por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y en otras por una actitud de omisión inherente de conducta en la policía y también el ejército cuando participó es el uso prematuro, recurrente y excesivo de gases lacrimógenos y dispositivos lanzagranadas en los casos de Sencata y Sacaba el uso de armas de fuego. Finalmente, en relación con los ataques a la prensa, se registraron numerosos casos de agresión verbal y física a periodistas. Las sedes de los medios de comunicación, periódicos, radios y canales de televisión fueron también objeto de ataque y destrucción.
El clima social y la aguda polarización política tienen lugar a todo tipo de acusaciones hacia la prensa que fue señalado como mentiroso, vendida, golpista, masista, etc. Es importante recordar que una democracia requiere una prensa activa y la protección de la libertad de prensa y la integridad de los periodistas. Gracias. Muy buenas tardes. Mis colegas han resaltado el trabajo hecho por el RIEI y presentado nuestras principales conclusiones. Com fundamento nesses hallazgos, o RIEI ha formulado 36 recomendações ao Estado e à sociedade, que se dedicam a temas de reparação, justiça, reformas institucionais e garantias de não repetição. Em minha intervenção, destacaré as recomendações relacionadas à promoção da justiça e à reparação das vítimas. Em seguida, minha colega Madalena Correa detalhará os outros temas. O RIEI recuerda que a justiça é direito das vítimas, de todas as vítimas. A promoção de uma justiça imparcial e desvinculada de interesses políticos é elemento clave para a concretização do princípio da igualdade e para retomar a confiança da sociedade em las instituições. As recomendações sobre justiça têm dois objetivos. Primeiro, avançar com as apurações sobre os hechos relacionados com a crise de 2019. Segundo, promover reformas estruturais para superar as sérias deficiências do Estado boliviano em garantizar a independência e autonomia do órgão judicial e do Ministério Público, e em adoptar a devida diligência e o devido processo legal em suas atuações. O primeiro grupo de recomendações chama o Estado a investigar, juzgar e aplicar sanções a los responsáveis de los hechos documentados em nosso informe e outros similares, todavia não identificados. Se ressalta que tudo isso deve ser conduzido de maneira séria, efetiva, exaustiva, diligente, com pleno respeito dos direitos das vítimas e das pessoas imputadas ou processadas. Se deve, garantizar o direito das vítimas a uma participação efetiva em la investigação e no processo penal. Algumas medidas concretas para alcançar o objetivo de justiça para as vítimas e a sociedade boliviana merecem ser ressaltadas. Uma é o estabelecimento na Fiscalia de grupos de trabalho especializados para adelantar as investigações. Estes grupos de trabalho requerem contar com fiscais e investigadores de dedicação exclusiva, recursos necessários e autonomia e independência de gestão. Ademais, se recomenda que sejam coordenados e integrados primordialmente por fiscais de carreira, ou seja, fiscais com independência funcional, de preferência com capacitação em direitos humanos. Para não generar uma ruptura nas investigações que estão sendo bem conduzidas, se sugere a incorporação a esses grupos especializados de las e los fiscais que estão atuando e nesses casos específicos que são bem conduzidos. Outra providência recomendada é a revisão escrupulosa de todos os casos em curso ou cerrados, examinando as linhas de investigação e a conformidade com os princípios de devida diligência e devido processo. Se recomenda que, com base neste análise, se determinem quais casos rechazados, arquivados ou sobresseídos devem ser reactivados, assim como quais actos devem ser anulados ou corrigidos
por haber implicado vulneraciones a los derechos de las personas imputadas y procesadas. En ese contexto, se apunta y el respeto al debido proceso pelo Ministério Público e a Polícia. Isso porque se observou que, em la gran maioria de los casos investigados por el IEI, las magistradas e los magistrados não realizam uma revisão cuidadosa de los requisitos alegados por la Fiscalía para apreender personas e solicitar sus detenções preventivas, lo que resultou em diversos casos de arbitrariedade. Desde o ponto de vista institucional, o mais grande reto para o órgão judicial e a Fiscalía é o exercício de suas competências com a autonomia e independência. De uma parte, o IEI identificou, como já mencionado, uma excessiva ingerência do Poder Executivo em la atividade judicial e uma susceptibilidade em los funcionários lo que debilita suas capacidades de actuar livres de temores e pressões. O Estado deve cessar esta prática. Essas autoridades encargadas da investigação e julgamento penal devem ser selecionadas mediante convocatórias públicas e processos transparentes, de acordo com critérios objetivos de mérito e de maneira independente de motivações político-partidárias. Outra medida de caráter político, situação que foi detectada por el IEI, é claramente contrário ao direito internacional. Um desafio urgente é reduzir o uso da prisão preventiva, que deve ser absolutamente excepcional e rigorosamente fundamentada, de acordo com os requisitos fijados em ordenamento legal boliviano e os parâmetros da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Não se trata, nesse ponto, de um problema legislativo, pero de aplicação da lei por la Fiscalía e por el órgão judicial. Com relação a reparações, uma vez mais destaco a necessidade de se afirmar que todas as vítimas devem ser consideradas e, por supuesto, reparadas em relação a danos individuais, familiares, materiais, psicológicos e colectivos. O IEI propõe que, a partir de um processo amplo de consulta a los mais diversos atores políticos e sociais e a las próprias vítimas, por supuesto, o Estado institui uma política de reparação e uma entidade para gestionar este processo, que deve ser conduzido bajo um princípio de universalidade, com ampla transparência. As reparações devem ser integrales, com medidas de restituição de direitos, compensações financeiras, reabilitações profissionais e de saúde e também medidas de satisfação, que permitem às vítimas serem escutadas e reconhecidas por el conjunto da sociedade e por el Estado. Concluyo com um reforço a lo advertido ao início desta apresentação por el experto Juan Méndez. O trabalho del IEI não substitui a investigação criminal, que deve ser conduzida por la Fiscalía Boliviana. Nuestra investigação se basou em responsabilidades institucionais solamente. Por lo tanto, nuestro informe
não deve ser adoptado para perseguir a qualquer pessoa por razões políticas ou outra motivação indevida. A investigação realizada deve, isso sim, coadyuvar o trabalho da justiça boliviana, quem, com estricto respeito ao devido processo legal e a presunção de inocência, deverá agotar a definição de responsabilidades por las violações de direitos humanos identificadas. A justiça e a reparação são importantíssimas para as vítimas e para a sociedade. Elas são os nudos centrales para a costura de um tecido social fracturado. A indispensável reconciliação social depende necessariamente do êxito desses dois processos. Muitas graças. Buenas tardes. A decir verdad, no voy a agregar nada nuevo y solamente voy a enfatizar. Que se han presentado desde esta manera son sólidas, no permanecen en el tiempo, sino se complementan con las garantías de no repetición, destinadas a transformar los factores que llevaron a o facilitaron la comisión de los hechos de violencia y violación de derechos humanos y a crear condiciones para que estos no se repitan. ¿Y esto por qué? Porque lo que ha ocurrido y aquello a lo que apostamos refuerza la relación indisoluble que existe entre un sistema democrático, participativo, un Estado de Derecho y la garantía efectiva de los derechos humanos. Dirigen al Estado. Y sobre ellas ya nos hemos referido. Apuntan particularmente a tres instituciones. Las instituciones frente a las cuales encontramos las mayores debilidades, las más nítidas responsabilidades institucionales y las más claras necesidades. En lo que hace a la justicia, la Fiscalía y los jueces penales. Diligente, pero que construya sobre todo una justicia restaurativa y no retributiva, o que solo se interesa en punir. En lo que hace a la fuerza pública, muchas son las recomendaciones, pero quisiéramos destacar alguna que Patricia realzó esta mañana. La existencia de un mecanismo independiente desde la estructura del Estado para monitorear el respeto de los estándares internacionales en derechos que someten la actuación de la fuerza pública y el uso y en esa medida se trata de una medida prioritaria, urgente y que efectivamente puede ser eficaz para asegurar cuando menos un mínimo de las transformaciones, muchas importantes, difíciles que se plantean para las fuerzas públicas. Finalmente, no por ello también muy importante, las reformas sobre el sistema electoral y en particular las instituciones del órgano electoral, en donde se recomienda adoptar medidas que afiancen la independencia, la autonomía de esas instituciones electorales y las tareas a cargo. En las responsabilidades del Estado, porque en las democracias de mayorías y minorías,
en lo que hace a la democracia del Estado, pero las democracias que hacen las sociedades también involucran a los miembros de esa sociedad en estos procesos. Estas recomendaciones de manera general apuntan a que busque siempre se o discrimina o estigmatiza o segrega injustamente. Para los líderes políticos, a la militancia, se recomienda adoptar discursos y posturas de respeto y aceptación de la diversidad de opiniones y desarrollar estrategias que propicien el diálogo. Pero a los medios de comunicación, a ustedes y a las empresas donde trabajan o si lo hacen de manera independiente también les corresponde una labor fundamental. Han sufrido, como lo han dicho mis compañeros, pero también pueden contribuir para rechazar discursos de odio, pero eso es obvio. Más allá de ello, para rechazar el difundir información no veraz, ni opinión o debates que antes que contribuir fomenten a la tensión y a la confrontación social. Y a la sociedad en general, a todos sus sectores, a todos sus grupos, a todos, con independencia de sus diferencias, de sus maravillosas diferencias y de aquellas que por supuesto ojalá que se pudieran eliminar. Reconocerse en su diversidad, pero como parte de un destino común, en donde todos caben, en donde todos pueden caber, en donde todos y todas merecen respeto y trato digno. En fin, todas estas recomendaciones de sus gobernantes por ser un Estado democrático respetuoso de los derechos humanos. Dirán ustedes, bueno, pero son evidentes. Claro que son evidentes. Son evidentes de cara a lo que encontramos y a los mandatos normativos de derecho interno y de derecho internacional a que se somete este Estado. No nos podíamos inventar nada. Los fundamentos están ahí y los hechos son los que por lo pronto hemos encontrado. Son muy exigentes porque reclaman reformas estructurales duras, costosas, difíciles, porque reclaman, lo decía esta mañana Patricia, cambios de conducta, culturas comportamentales, tanto en la institución como en la sociedad. Pero aún así son posibles y la esperanza de que sean posibles nos la han dado todo el tiempo y el apoyo que el Estado nos dio durante nuestro trabajo, pero hoy también y al presentar y al comprometer ante la sociedad boliviana ya con unas específicas recomendaciones. Pero también lo hace mucho posible la beligerante y viva sociedad boliviana. Una democracia no se hace con una sociedad quieta y callada, sino con una sociedad como la de ustedes, en donde por supuesto a veces puede haber excesos, pero es mucho más fácil acotar y podar que avivar un espíritu democrático. Finalmente, son recomendaciones que tienen una vocación de realizarse. No están escritas para que, bueno, miremos a ver qué pasa, no. En todos los casos, y los invitamos a que ustedes los busquen, se han concebido mecanismos de monitoreo y seguimiento para ver cómo van las cosas. Resaltamos algunos especiales, el primero que mencioné de la fuerza pública, otro relacionado con el ejercicio libre de la profesión del periodismo. Medidas adoptadas a los resultados obtenidos y particularmente a asegurar el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación. El informe es para Bolivia, está en sus manos. Qué bueno
lo decía Marlon, que cada uno se apropie de elementos de ese informe para exigir, para reclamar, pero también para poner. Gracias. Quieran hacer preguntas, lo puedan realizar. Por favor, levanten las manos. Ok, empiezo por acá. Muy buenas tardes, Consuelo Arequipa de la Red ATV, por favor. Del transcurso de las investigaciones realizadas, ¿se han hallado delitos de lesa humanidad, tanto en ambos casos como el denominado caso de golpe de Estado, masacres de Sacaba, Sencata y otros sectores en el país? Por favor, gracias. Buenas tardes. Dos preguntas, por favor. ¿Cómo recibe el compromiso del gobierno boliviano el equipo de expertos internacionales? Y por primera vez en el informe se destaca que hay evidencia de que las fuerzas de seguridad de Bolivia utilizaron armas letales para las masacres de Sencata y Sacaba. Bien, gracias. Buenas tardes. Rodrigo Fernández de Radio Herbol. Lo que decía el experto Juan Méndez, el experto Warron, de que mucho cuidado, ¿no? Que este informe apunta a buscar justicia, no ser utilizado para una persecución política. Y sin embargo, esta mañana también se hacía esta aclaración, ¿no? Ya se va utilizando políticamente, ¿no? De que es golpe de Estado. No porque no lo hayamos investigado, pero nos apegamos a la definición sistemático o generalizado contra la población civil con conocimiento del ataque. Y también requiere una cierta estructura de poder creada alrededor de la decisión de cometer diversos actos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Francamente, no vimos en los hechos que nosotros investigamos los elementos suficientes para determinar que estos crímenes de las acciones penales y de las investigaciones con respecto a los delitos, la no aplicabilidad de la amnistía ni del indulto para ese tipo de delitos. A la reparación y a las medidas de no repetición. Obviamente esto no quiere decir que un investigador especializado en crímenes internacionales no pueda, con mejores elementos que nosotros, especialmente elementos de responsabilidad individual de sujetos que deben ser Sobre la cuestión de
si concluimos pelo uso de armas letales en Sacaba y Sencata, la respuesta es afirmativa. Sí, el GIEI ha trabajado con distintas líneas de hipótesis de lo ocurrido, y la conclusión, por toda la dinámica y por todas las fuentes consultadas, es que hubo uso de arma de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, tanto en el caso de Sacaba como en el caso de Sencata. También sobre la última cuestión que fue preguntada, sobre el uso eventualmente del informe, como dejamos muy claro, Juan Méndez y yo en esta presentación, nuestro informe trabaja con responsabilidades institucionales. El informe por sí solo no es suficiente para una persecución en carácter individual. Ele es un elemento, como si hemos dicho, que coadyuva la justicia boliviana, o sea, que debe considerar los elementos aportados por el GIEI, pero dentro de sus procedimientos, con todos los requisitos de individualización de conductas, de identificación de materialidad específica, pueda entonces avanzar para a identificação de responsabilidades individuais. Também dejo a mis colegas, eu creio que há a última pergunta sobre a cooperação do Estado. La esperanza. Mis compañeros, mucha más experiencia, cuentan que no suele suceder, por más diplomáticos que suelan ser estos eventos, que los estados se comprometan desde el principio a adoptar medidas específicas ante toda la nación. Tener esperanza es difícil. Ofrecer un voto de confianza es difícil cuando uno de los elementos que hemos encontrado en la sociedad es la pérdida de confianza de unos con otros. Pero ya el Estado puso de su parte en el sentido de permitir y nos dio la información. Y hoy puso la cara, creer o no. Pero en todo caso la sociedad viva, activa, reclamando y exigiendo y controlando para que se cumpla con la palabra, y no solo con la palabra, sino con el derecho que obliga al Estado. Empezamos la segunda ronda de preguntas. Sí, mientras dan el micrófono, con respecto a los compromisos que escuchamos hoy, además de lo que dijo mi compañera Magdalena, yo quiero destacar que el presidente anunció la próxima derogación del decreto de amnistía y también que anunció un censo de víctimas y un plan de reparación integral para las víctimas. Obviamente todo esto tiene que estar acompañado por la sociedad civil. Ustedes tienen ahora una oportunidad de reclamar participación, de que se los escuche en el diagrama, en el diseño y en la ejecución de un plan de reparación integral. Y también una participación en las investigaciones penales y en los juicios que se hagan sobre los hechos que nosotros hemos descrito. Porque para nosotros la participación de las víctimas, sin perjuicio de la independencia y la imparcialidad de las instituciones de la justicia y del Ministerio Público, es indispensable. Esas instituciones tienen que hacer lugar a la participación de las víctimas sin poner el énfasis en la carga probatoria de las víctimas, pero sí dándole la oportunidad de escucharlas y de hacer argumentaciones que correspondan en el proceso penal. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alejandro Banca Vargas, soy ciudadano del Alto y curiosamente yo fui detenido acá el 28 de diciembre a unas cuadras de acá, solo a unas cuadras en la Embajada de México. Y por casi 2 años hemos tratado de hacer llegar al pueblo, al gobierno, nuestras voces
sin éxito alguno. Y parece que los medios de comunicación han minimizado y han enfocado a otro lado nuestro dolor, nuestra sangre y nuestras lágrimas. Nosotros siempre hemos pedido lo mismo, justicia, pero nunca nadie nos ha escuchado. Mi pregunta es que si con este informe, al fin, nuestras voces llegarán al pueblo boliviano y quedará marcado en la historia. Esa es mi pregunta. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes, a mis compañeros de la Asociación de Víctimas de Tortura, detenidos, detenidas y perseguidos políticos en el régimen del 2019-2020. Del golpe de Estado como Luis Fernando Camacho, Arturo Murillo y otros. Saludar a las personalidades que nos visitan y nos honran con su presencia. El trabajo que ustedes han hecho ha sido ponderable. Saludamos satisfactoriamente porque pensamos que ahora vamos a poder encontrar justicia ante tanta aberración y discriminación que hemos sufrido el 2019. El que habla es Luis Rafael Esquivel, ciudadano de la provincia de Caranavi, junto a dos compañeros más, los primeros detenidos políticos del 2019, el 11 de noviembre, a horas 10 de la mañana. Mi pregunta, como detenidos, perseguidos, ahora, con todo respeto, yo les pregunto a todos ustedes, agradeciéndoles de nuevo, ¿van a apoyar, van a ser fieles testigos de que se apruebe una ley de reparación de los acontecimientos negativos que hemos sufrido el 2019 y el 2020? Queremos que ustedes sean parte y sean testigos, que sigan, no nos dejen, porque queremos encontrar justicia. Lo hemos trabajado durante tantos años. Estamos endeudados, porque para salir de las cárceles hemos tenido que prestarnos dinero. En ese entonces no había ministerio público, en ese entonces no había derechos humanos. Diciéndoles y agradeciéndoles de nuevo, nosotros vamos a seguir buscando justicia, porque los delincuentes que han cometido el golpe de Estado el 2019, el 2020, no tienen que quedar impunes, tienen que ir a rendirle cuentas a la justicia boliviana. Bolivianas está a la disposición para lo que podamos hacer, para darle continuidad a nuestro esfuerzo y para acompañar los procesos de
seguimiento de nuestras recomendaciones. Obviamente habrá un proceso de seguimiento a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo demás, como dijimos hoy, se requiere un ejercicio de voluntad política muy importante, y la voluntad política, como ustedes saben, se construye y se construye con el apoyo de la sociedad civil y de los miembros de la comunidad que insisten en políticas públicas que son indispensables. Desde nuestro modesto aporte que podemos hacer desde afuera de Bolivia, creo que pueden contar con nosotros. Le voy a permitir a mis otros compañeros contestar más sobre el tema de las reparaciones. Sí. Brevemente quería hacer referencia a una de las intervenciones que testimonió haber experimentado junto a otras personas tortura. Y solo quería hacer una reflexión más general. El crimen de la tortura, el delito de tortura, es uno de los delitos más extendidos, menos visibles y menos reconocidos. Incluso en el campo de los derechos humanos y en los países que sostienen una vigilancia activa y garantías para sus ciudadanos, la comisión de tortura es un hecho dramáticamente extendido y poco reconocido. Nosotros hemos incluido, creo que, testimonios muy detallados y descripciones, y con todo de condiciones indignas en las prisiones de Bolivia, que constituyen también formas extendidas de tortura. Yo pienso que nosotros hicimos un esfuerzo enorme de hacer una investigación que fuera mucho más allá de los hechos ya tan conocidos, sin, claro, dejar de también investigarlos profundamente, como ya hablamos. Entonces, en distintas partes del informe se podrá encontrar incluso la situación planteada, está contemplada en el informe. Dentro del capítulo de la paz hay un ítem específico sobre lo que ocurrió en la Embajada de México, ¿sí? Entonces, esta información está allá. Pero yo quería mencionar otros hechos, aprovechar la oportunidad que conocimiento, porque están unidas por la condición de haberem sufrido graves violaciones de derechos humanos o violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el caso de las víctimas de las caravanas del sur, que decimos, que fueron víctimas de violencia en Vila Vila y en Challapata. Eso es un hecho, es un capítulo específico de nuestro informe. Hay toda una demostración de cómo se pasó la violencia, la revelación de detalles sobre la situación de rehenes, personas que fueron torturadas, que fueron víctimas de violencia sexual. Una serie de hechos que a nuestro punto de vista estaban todavía muy poco clarificadas y que ahora encuentran una nueva narrativa, una nueva explicación. Podría mencionar otros también en La Paz. Hay casos en La Paz que no eran reconocidos víctimas de hechos acá en La Paz, más allá de aquellos
dicho sobre la zona sur, pero también traemos otras informaciones. ¿Sí? Hay casos del Alto,